Aquí estamos nuevamente con un cálido saludo y un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñanderetamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El texto elegido para hoy es un relato testimonial titulado Mi patrona me enseñó a firmar y es de Teresa Godoy, escritora cuya obra se nutre del Paraguay del exilio, dando así voz y palabra a tantos paraguayos migrantes cuyas odiseas personales y familiares de itinerantes entre Paraguay y Argentina tienen raíces económicas y sociales de inequidades diversas y falta de trabajo, especialmente en el campo. Por su contenido altamente relevante y por reflejar fielmente un gran sector de nuestra realidad nacional, dos de sus libros, La generación dispersa y Se fueron todos, el dolor de emigrar, han sido declarados de interés educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias. En 2018 el primero y 2020 el segundo, respectivamente. Mi patrona me enseñó a firmar es uno de los 10 relatos testimoniales que forman parte de Itinerantes, su libro más reciente, publicado el año pasado. Como en los otros testimonios del volumen, este relato se desarrolla a dos voces, la de la itinerante entrevistada, Jerónima González, cuya historia nos llega en primera persona desde su yo de sujeto protagonista del relato, y también, en contrapunto con su historia, la relatora maneja la hilación del texto y su voz nos llega en tercera persona, desde su perspectiva de observadora y comentadora. Pero mejor dejo que la misma Teresa Godoy, tejedora de este relato a dos voces, sea quien nos cuente detalles importantes de la génesis de su texto, Mi patrona me enseñó a firmar. Cuando le pregunté cómo, cuándo y dónde nacieron todos sus relatos testimoniales incluidos en este libro, en el libro titulado Itinerantes, y en particular el relato que leo hoy, me respondió lo que sigue y la cito textualmente. Soy parte de una familia campesina de migrantes, si bien no itinerante, de Paraguay a la Argentina. Es importante recordar que los itinerantes son aquellas personas o familias que van y vienen de un lugar a otro, sin instalarse o radicarse definitivamente en un lugar. Radicada en Asunción, viajo constantemente a la Argentina, donde están mis familiares maternos y paternos. Este hecho me posibilitó, hasta la pandemia actual, observar y compartir viajes con centenares de paraguayos que van y vienen sin quedarse permanentemente en uno u otro país. En estos encuentros, casuales o provocados, nacieron los relatos de mi libro Itinerantes. Con respecto al origen de Mi patrona me enseñó a firmar, en particular, me dijo que el relato surgió del comentario de Yo casi no sé leer, que le hizo su compañera de asiento, Jerónima González, apenas comenzó el viaje en bus de ambas de Buenos Aires a Asunción. Y me agregó Teresa, mi tocaya, que, y la cito una vez más, esto marcó el origen de Mi patrona me enseñó a firmar. Su testimonio de itinerante trabajadora que cerraría con un
Estoy conforme porque tengo un techo propio bajo el cual vivir y morir. Le pregunté después, como lo vengo haciendo últimamente, que si estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué les diría a los oyentes para ayudarles a entender mejor o a poner en contexto este testimonio en particular? Y sigue su respuesta, una vez más. Siempre me conmueve profundamente observar, aún en estos tiempos, la intensa migración de la familia paraguaya ante la gran indiferencia de la sociedad y los sucesivos gobiernos, como queriendo desconocerla. Soy una convencida de que existe un Paraguay itinerante en muchos barrios de la provincia de Buenos Aires. Los conozco. Final de las citas. También les quiero contar una de las razones que me llevaron a agregar un texto de Teresa Godoy a mi antología radial de cuentos. Y es que mi tocaya es de Yutí y mi abuelo paterno, don Prudencio Méndez Álvarez, también era de Yutí. Y más todavía, pariente aunque lejano de nada menos que de don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay. Según me explicó mi hermano Papucho, Bernardino Méndez Val, el hermano mayor de don Carlos, de nombre Francisco de Paula López, era de Yutí, y la hija mayor de Francisco de Paula López, sobrina de don Carlos, era la abuela de nuestro abuelo Pulé, Prudencio Méndez Álvarez. Por lo tanto, el padre de su abuela, Francisco de Paula López, era el bisabuelo de nuestro abuelo, tatarabuelo de papá, Epifanio Méndez Fleitas, y tatarabuelo nuestro. En fin, me gustó la idea de agregar en la cuarta edición de mi diccionario de la literatura paraguaya a una escritora de Yutí, un pueblo tan rico en historia y tan significativo en la genealogía de mi familia. En fin, pienso que con esta presentación, los comentarios de la propia autora y mi digresión en torno a la significación de Yutí en mi historia familiar, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten del relato testimonial Mi patrona me enseñó a firmar, de Teresa Godoy. Y aquí va el relato de Teresa Godoy sobre el testimonio de Jerónima González, titulado Mi patrona me enseñó a firmar. Estoy conforme porque tengo un techo propio bajo el cual vivir y morir, dice Jerónima González al disfrutar su vida en la ciudad de Luque, tras itinerar durante 22 años para construir su propia casa en su querido Paraguay. Luego de los saludos de rigor con la que iba a ser mi compañera de viaje en colectivo desde Buenos Aires a Asunción, ambas nos acomodamos en nuestros asientos y emprendimos la interminable salida de la gran urbe. Abrí un libro que traía en mi regazo y me puse a leer, como es mi costumbre en los largos viajes. Me di cuenta de que desde hacía un largo rato mi compañera de asiento estaba observando mi libro y en algún momento, cuando cerré el mismo, aprovechó y me dijo: «Yo casi no sé leer». La miré y me sonrió y continuó diciéndome: «Y sí, yo le decía a mi patrona en Buenos Aires que cuando tenían que dejarme una nota, escribíme como en el libro, con letra de imprenta, y no con tu letra de doctor». Yo apenas deletreo las palabras, y la señora me enseñó a firmar.
Me enseñó a escribir bastante. Me mostraba cómo tengo que poner el acento y esas cosas. A veces nos sentábamos media o una hora y me enseñaba. Yo me había negado siempre a volver ni a la escuela nocturna. Entonces me ayudó. Definitivamente cerré mi libro y me dispuse a preguntar cosas y a escuchar a esa mujer de 58 años, me lo dijo, pero que aparenta mucho más. Una morena paraguaya fuerte, cuyas manos delataban los largos años de trabajo manual. Jerónima González, mi compañera de viaje, apenas cursó 3 meses del segundo grado de la primaria en toda su existencia, porque la vida empezó a convertirla antes de los 9 años de edad en una eterna itinerante. Durante 22 años iba y venía entre Buenos Aires y Asunción para construir mi casa en el Paraguay, para morir debajo de mi techo propio. Lo logré y hoy estoy contenta, asegura, con esa sonrisa franca y sencilla que tiene la gente satisfecha del resultado de su propio esfuerzo. Cuenta que nació en el departamento de Itapúa. Eran 9 hermanos. Por cosas del destino, la familia se mudó a un lugar mucho más aislado, donde no había escuela. Esta carencia marcó para siempre la falta de alfabetización de la niña. Con 12 años, por ejemplo, ya me sentía grande como para ir otra vez a la escuela. Me negué y no fui nunca más. Pero siempre les decía a mis padres que yo iba a trabajar y a salir adelante igual. Yo veía que la mayoría de mis amigos iban a Buenos Aires y a mí mi mamá no me permitía viajar hasta que a los 20 años conocí al que sería mi marido y nos juntamos. Entonces sí, juntos fuimos a la Argentina. Me instalé con mi esposo por fin en Buenos Aires, pero yo no me hallaba, quería volver al Paraguay. Esa era mi idea. Apenas me quedé embarazada, fui a tener ahí a mi hija en San Juan, donde nuevamente nos instalamos por un tiempo con mi marido, que me había seguido también. Pero en la campaña no teníamos futuro y nos mudamos a Asunción, de donde después de unos años volvimos a Buenos Aires. Volví a embarazarme y nuevamente fui, seguida también por mi marido, a tener a mi hijo en mi país. Después volvimos a la capital porteña. Entre hijo e hijo, su vida de empleada doméstica, como miles de migrantes itinerantes paraguayas, había comenzado y continuaba su ritmo normal en pos del objetivo del techo propio en el Paraguay. Yo quiero envejecer en el Paraguay, le decía sistemáticamente Jerónima a su patrona porteña cuando ésta le cuestionaba la compra de un terreno en su país, donde estaba construyendo su casa, en la ciudad de Luque, cerca de Asunción. Siempre quise tener pocos hijos para poder hacerles estudiar como corresponde. Yo sé lo que siente uno cuando no tiene estudios. Tengo una hija peluquera recibida y un hijo que está por recibirse de arquitecto en Buenos Aires. Son mi orgullo. Sí, mi gran orgullo es que mi hijo vaya a la UBA, a la prestigiosa Universidad de Buenos Aires. Ahora voy y vengo a visitar a mis hijos, a otros parientes y a mi ex patrona y su gente. Somos amigas con mi ex patrona. Mi hija está ahora con la hija de ella, por un tiempo. Esto es un orgullo también para mí, porque si esta familia hoy recibe a mi hija, es porque yo fui una trabajadora honrada en esos 22 años que estuve con ellos.
La honradez es una herencia para mi hija, afirma con orgullo. Y también estoy muy conforme porque gracias a este ir y venir durante 22 años logramos construir nuestra casa en el Paraguay. Yo quiero estar acá, en Luque. Me gusta tener un techo bajo el cual vivir. Y también construí esta casa para morir bajo su techo. Sí, estoy muy bien así, concluyó Jerónima, arrellanándose sonriente en su asiento con las manos entrecruzadas sobre el pecho. Fin del testimonio. Y aquí van datos biobibliográficos para Teresa Godoy. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Teresa Godoy nació en Yaratíi, Yutú, en 1954. Periodista y escritora. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, con un posgrado en Didáctica Superior Universitaria de la Universidad del Norte, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, de Escritoras Paraguayas Asociadas y del PEN Club del Paraguay. Teresa Godoy tiene una larga trayectoria profesional en el periodismo, de prensa, radio y televisión, como cronista y comentarista, especialmente en programas sobre el medio ambiente. Hasta la fecha tiene 4 libros publicados: La generación dispersa, víctima del terrorismo de Estado, también en Paraguay, de 2012, ensayo; Se fueron todos, el dolor de emigrar, 2016, ensayo; El portal de las mascotas, 2018, cuento infantil; Itinerantes, de 2020, obra que reúne 10 relatos testimoniales de la migración paraguaya itinerante. También tiene textos y relatos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.